Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, están lloviendo cheques de $1,400. Lamentablemente no van a llegar hasta acá, porque sí nos llegó la arena del Sahara, pero no nos van a llegar los chequecitos de $1,400. Lástima. En todo caso, ¿cuáles han sido los efectos que eso ha producido? ¿Qué es previsible? Y la reforma tributaria que anunció Biden y que no sabemos si tenga contacto con este gasto gigantesco de los Estados Unidos y con relación a un déficit fiscal que ha sido endémico en ese país. ¿Qué opina usted sobre esos temas? Sí, claramente hay una conexión, doctor Fernando, porque el gobierno Biden tiene clarísimo que ese paquete de ayuda de 1.9 trillones de dólares va a poner mayor presión a un déficit fiscal que en Estados Unidos está, cerró en 2020 alrededor del 15% del Producto Interno Bruto. Acuérdense que aquí en Colombia estamos bien sorprendidos y bien preocupados porque está entre el 8 y el 9% del Producto Interno Bruto. Obviamente los tamaños y la capacidad y la productividad de la economía no es comparable, pero simplemente eso sirve para darse una idea de la proporción del déficit y el esfuerzo fiscal que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos para salvar su economía de cualquier forma. Igualmente, la deuda en los Estados Unidos ya equivale al 100% del Producto Interno Bruto, es decir, los americanos deben todo lo que producen en un año. Los 21 trillones de dólares que se producen pues prácticamente ascienden a lo que se debe. Y aquí en Colombia, insisto otra vez en comparación, pues estamos alarmados porque ya la deuda está en el 62% del Producto Interno Bruto. Eso le da a usted una idea, obviamente, de por qué el gobierno Biden se mueve rápidamente a tratar de anticipar una reforma tributaria en donde espera, en apariencia, tratar de equilibrar un sistema tributario que resulta inequitativo o no progresivo. Llama la atención la discusión en un momento dado donde Colombia está hablando de lo mismo. Adicionalmente pretende subir el impuesto de las empresas de 21 a 28% y de alguna forma tener gravámenes sobre las personas de mayores ingresos. Y esto simplemente anticipa, doctor Fernando, que no es viable sin subir los impuestos, que la deuda explote en los Estados Unidos y por eso están tratando de hacerlo. Aquí lo que se piensa es que va a haber una dificultad política para sacarlo adelante. Usted recuerda que la última vez que se hizo una reforma tributaria con una contundencia y bastante impopular fue en el año 1993 por parte del gobierno Clinton, y de allá para acá, digamos que lo que hay son algunas modificaciones, pero algo de fondo que impacte a sectores importantes de la economía pues no se ha dado. El gobierno Trump fue muy benéfico en materia de la tributación de las empresas y de las personas de altos ingresos, y hoy día pues básicamente lo que se pretende revertir. Aparentemente se va a acudir a una figura de ley que tiene el gobierno para una ley al año, en la cual podría aprobar con mayoría simple del Senado este tipo de iniciativas, pero simplemente lo que sí muestra es que hay una preocupación sobre el déficit fiscal de la mayor economía del mundo. No cabe ninguna duda. Bien, doctor Cámara, y vengámonos para la parroquia. Estábamos muy a la expectativa de lo que hubiera pasado económicamente en enero y las cifras que nos da el DANE son bastante desoladoras. ¿Cómo vio el mes de febrero? Porque dicen que enero fue simplemente un bache en el camino. ¿Será así? ¿O será que estamos en una situación difícil de superar y estas expectativas de reforma tributaria la pueden agravar? Pues enero confirmó lo que habíamos comentado, y básicamente los cierres, las restricciones para atender el segundo pico, el cierre de los comercios en muchas ciudades, la desaparición del efecto de diciembre que usualmente se refleja en destrucción de empleo temporal. Pues al final del día lo que hicieron fue, o lo que hizo el DANI fue confirmar esas tendencias negativas que ya se anticipaban. Obviamente hay un efecto de base que no se puede negar, y que cuando usted compara enero del 2021 con pandemia o saliendo de la pandemia contra enero del 2020 donde no había nada, pues la base de comparación lógicamente tiene que soportar o tiene que venir de la mano de caídas. Lo que es preocupante es el pare en ciertas tendencias de recuperación que se estaban dando, por ejemplo, en la industria manufacturera, en el comercio, que pues en enero pararon en seco e hicieron que la tasa de desempleo otra vez, doctor Fernando, volviera al 17%, pues que es un número muy gravoso y calamitoso pues para una economía como la colombiana. Pero todo falló, la ocupación hotelera, las licencias nuevas de construcción, el área nueva licenciada,
se vino abajo, el comercio se vino abajo, la industria se vino abajo, y febrero muy seguramente no va a ser muy distinto, porque pues en febrero todavía usted recordará que en ciudades como Bogotá solo hasta el 22 de febrero se levantó el pico y cédula y todavía había ciertas restricciones en ciudades con riesgos de salud motivados por la pandemia. Y además tenemos un efecto de base importante, por ejemplo en materia industrial el año pasado crecíamos al 4.6%. Y el comercio se portaba razonablemente bien. Luego, muy seguramente febrero va a ser otro mes de comportamientos negativos, tanto por el efecto de base como porque todavía se mantienen o se mantuvieron mejor parte de las restricciones. Sí se ve, eso sí es claro, que en marzo la situación está cambiando. De hecho, las registradoras del comercio están sonando mucho más rápido. Hay muchos sectores que reportan repuntes. Uno que yo conozco de cerca está mostrando crecimientos importantes, no solamente frente al 2020, sino frente al 2019, que tiene que ver con las prendas de vestir y los accesorios de cuero, que es uno de los sectores que más se afectó en el inicio del año. Luego, muy seguramente, doctor Fernando, el primer trimestre lo vamos a perder, vamos a tener un crecimiento negativo que podría estar entre el 3 y el 6% en materia de contracción, pero lógicamente ya también va a empezar a pesar un efecto base de abril hacia adelante y es cuando empecemos a comparar cierta recuperación unido al tema de las vacunas, etcétera, etcétera, que hará que el Producto Interno Bruto pueda repuntar en el segundo trimestre tal vez un 16-17%, otra vez por un tema netamente estadístico de una recuperación que vuelve a tomar fuerza. Para un resultado final positivo de un 5, 6, 7% comparado con el del año pasado. Yo creo que sí va a ser, la gente está apuntando en general, los analistas, usted mira, observa los consensos y están hablando de 5, 5,5, hay otros que se han puesto un poco más negativos por el resultado del primer trimestre pues, del año. Sin embargo, doctor Fernando, lo que se está viendo en marzo es interesante en materia de reactivación de tráficos a centros comerciales, de ventas en materia de comercio al por menor, y yo creo que nos puede dar una sorpresa el tema hacia adelante. Esperemos que la discusión de este tema preelectoral que se empieza a dar y toda la discusión alrededor de la reforma tributaria que necesariamente tiene que tramitar Colombia para poder compensar todas estas ayudas que alguien tiene que pagar. A la gente no se le puede olvidar que esto no tiene chequera infinita y que pues las ayudas a las empresas, a los hogares, a los más pobres, pues tienen que salir de algún lado. Y eso más deuda, más impuestos. Y creo que la solución no puede ser más deuda porque eso nos va a bajar la calificación de riesgo, va a subir las tasas de interés, se va a encarecer el servicio de la deuda, esto genera más presión fiscal. Luego la única opción y razón que tenemos es básicamente pensar en una reforma tributaria igualito como lo está haciendo los Estados Unidos, porque eso es un problema que no solamente aqueja a Colombia, sino aqueja al mundo entero, que tuvo que sacar medidas extraordinarias para salvar la economía del colapso. Entre otras para mantener el grado de inversión, ¿no? Porque porque si no lo hacemos perdemos el grado de inversión y es otro golpe que puede valer unos cuantos billones de pesos en costos de intereses. Sin duda, si usted la deuda le pesa el 62% del Producto Interno Bruto, doctor Fernando, esos son 62 billones de pesos, un punto porcentual más de intereses por tener menos confianza inversionista, pues imagínese lo que implica. Entonces esto es tratar de equilibrar todas las fuerzas, la reforma tributaria tiene que llegar, no hay nada que hacer, ojalá se pueda hacer con el menor impacto sobre la recuperación y atendiendo pues la mayor progresividad posible. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias, Dios nos tenga de su mano y que siga mejorando el sonido de las registradoras. Que así sea, doctor Fernando, gracias. Álvaro Cámaro estaba con nosotros y hablábamos con ustedes presentándoles algunos indicadores económicos y una excelente lección de economía como todas las que trae el doctor Álvaro Cámaro en la hora de la verdad.